Bienvenidos al primer podcast donde decimos la verdad de Dios sin hablar de religión. ¿Qué onda, chavos? Estamos de vuelta. Episodio 33 de la temporada 2 de La Verdad de Dios. Episodio chingón, como siempre. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Todo bien? Aquí presente. Claro, de regreso. Ahora sí presencial. Ahora sí presencial. Así como en las escuelas, ahora sí está en presencial, no está en línea. Es correcto. Anduve gripado, mi Clau. Estaba dando medio mormado. Se escucha. Sí, Un chingado, tecito pero... de jengibre con limón y guayaba. En eso canela. anduve. Estuve haciendo gárgaras de bacachá. En También lugar del estuvo- Sensodine me dijeron que era muy bueno. O sea, Y... Preferentemente de isodine, pero si no tienen, pues y dije Sensodine, sí. Isodine cofaringe, sí es cierto. Pues fue lo que más o menos lo que me ayudó a que todo estuviera bien. Bien, pues iniciemos. Yo soy Antonio Vidal, de mi lado. yo soy Clau. La buena Clau, ahora sí a mi lado. Nos vamos a ir con lazos de vida. Arthur, un policía suelto en Hollywood. Axel y Simon Biles. ¿Ok? Pues iniciemos. Lazos de vida. Película. Está en Prime Video. Dura 1 hora 49 minutos. Es de este año. Estuvo en cines. Buenísima. Está basada en hechos reales. Y pues prácticamente nos habla de... Tantito antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Y pues es de un vato que prácticamente lo que hace es pues salvar a muchísimos niños. Esto a través del tren, ¿no? Les hace su documentación, busca quienes adopten a los niños en otros países que no estén en riesgo de estar en la guerra y pues para que no los desvivan por ahí. Y pues él se encarga prácticamente de estar salvándolos. Esto justamente comienza y él ya es una persona adulta, está con su esposa, viven solos y pues encuentra una libreta la señora y empieza a checar ahí todo lo que trae y pues empieza como a contar la historia. Este vato se empieza a recordar y empiezan justamente ahí a contar la historia que pues al final está basada en hechos reales. Fue por ahí, yo antes de que saliera la película me había encontrado ese pequeño, esos videos así tipo TikTok, no fue en TikTok prácticamente, pero pues era de ese tipo. Y pues justo cuando salió la película dije, tengo que ver esto. Salió en el cine, la fui a ver y ahorita pues está en plataformas y pues está chido que la cheque. ¿Qué te pareció, Clau? Sí, está buena, está informativa. O sea, no quiero desmeritar como el contexto y la historia de la película. A mí me pareció un poco lenta, la verdad. O sea, sí está media lentona. Si no eres tan fan como de este tipo de historias de la guerra y de todo esto, pues sí, como que puede ser un poco tediosa. Pero en general está padre. Creo que justo lo que está padre es lo que decías, que el contexto es pues ya la persona cuando es grande y cómo empieza a tener estos recuerdos de cuando él vivió en esa etapa en donde pues tenía que salvar a los niños y todo lo que vio en Praga y mil cosas más. Entonces, eso es lo que está padre, como verlo ahora y que un poco también tiene como ciertas secuelas él en su persona y en sus actitudes que pues seguramente tienen que ver como con lo que él vivió. Entonces, eso es lo que está como padre de la película, que como que llevan un poquito más, obviamente en el pasado, pero un poquito como presente pasado. Y pues sí, me gustó, no fui fan por este tema de que como que la sentí ahí como un poquito lenta, pero me gustó la historia. Y el Sí, contexto. está chidita. Más ese que recuerdo que tiene ahí con la chavita, con una de tantas que rescató. Sí, Y al final ver como que está más ahí en mis cuidados es como, grato para uno que está viendo la historia, ¿no? sí. Está muy linda esa película, chéquenla, yo la fui a ver a cines ya hace tiempo, pues ya varios meses, y está muy linda, y ahorita que está ahí en Prime, dije, ¿por qué no? Además está incluida, chéquenla, chavos. La neta es que no le voy a dar el 5 de 5, sí es una película que me gustó mucho, que sí quería ver, pero justamente como dices, está lentona, de pronto le hubieran echado más ganitas, tenía muchas cosas para ser más emotiva, pero le voy a dejar el 4-5 de 5. Sí, yo también. Misma calificación. Sí, pues chequenla, chavos, ahí está en Prime, les digo, Lazos de Vida,
Está buena, chéquenla. La verdad es que la que sigue también está en Prime, se llama Arthur, dura 1 hora 47 minutos, estaba igual en Prime Video y es de este año. Una película de un deportista de estos que hacen travesías Como y hiking. nadan, nadan, corren, escalan, hacen de todo para recorrer casi todo un país. El chavo siempre está dándole con todo. Pero nunca ha ganado como tal, ¿no? Después empieza a pasar los años y pues obviamente ya no es lo mismo, hasta que de pronto él se equivoca y pues agarra hacia otro lado, entonces digamos, como ese tipo de ondas, ya no confían en él, ya no quieren ser parte de su equipo. Y pues se le ocurre que hay una última oportunidad en la que él puede aventarse de nuevo este super recorrido. Y junta a los mejores que nadie quiere. A un lesionado de la rodilla, a la hija de un de señor igual con una reputación muy cabrona en esta onda de travesías. Y al güey que lo hizo famoso, ¿no? En las redes sociales, que es un oriental. Y pues va por ellos y va por los patrocinadores. Entonces... se van a aventar la última travesía y en esta última travesía pues justamente se encuentran a un perrito y ese perrito los va siguiendo, pero en lo que ellos cruzan por puentes y tirolesas y cuanta cosa, o sea, ellos hacen unos recorridos enormes, el perrito los alcanza igual y pues él solamente caminando, ¿no? Entonces, pues se lo llevan, él lo lleva con ellos prácticamente, una de esas... Están a nada de ganar, pero pues no puede dejar morir al perrito. Entonces regresa por el perro y no lo puede dejar como tal, ¿no? Está muy chido. Todo el recorrido de la historia a mí me gustó por la historia de ellos, pero pues obviamente lo más emotivo pues es como el perrito, ¿no? Está chida, me gustó. Me gustó mucho. ¿A ti, Clau? Sí, a mí también me gustó, aunque me cuestan trabajo las películas ¿De de perritos? animales. Creo que ya lo había dicho en algún episodio, que a mí no me importa si se mueren o matan a los humanos. Ah, sí, pero los perritos. Pero los perritos sí me cuestan mucho trabajo. Entonces fue una película que de inicio no está así como las películas como Hachito y esas películas, o sea, no tanto, porque justo como que va llevando esa travesía de todo el equipo. Y está padre, pero sí, al final sí se pone súper nostálgica la situación Sí. con el perrito y pues sí, ahí es donde cuesta trabajo la peli. Pero en general creo que está muy buena. Siento que es súper familiar la película, Sí. pero no es de las típicas palomeras. O sea, sí está como un nivel arriba de las palomeras que dices como, están, o sea, esta sí está buena, trae buena historia. Sí. El tema del recorrido también está padre, o sea, como ir viendo también esta parte de qué van haciendo y cómo lo van haciendo, y obviamente en conjunto con la historia del perrito, creo que eso es lo cool. Sí, basada en hechos reales. Igual está chida. Al final sacan justamente ya a la persona que es el personaje, al perrito que es el personaje Es el también, perrito. que se llama Arthur. Y está muy emotiva la película, está con buena adrenalina todo el tiempo. Sí, obviamente estás a la expectativa de qué es lo que pasa con el perrito, porque la historia es fuerte. Además, están en República Dominicana, ¿no? Donde es la travesía y pues es de... No creo que te dejen llevar al perro a los Estados Unidos. Entonces ese es justo el drama al final, es de... Ay, muy, muy, muy fuerte. Pero está chidita. Sí, está La linda. película me gustó el chingo. Igual acá para tirar la lágrima, ¿por qué no? También se vale. Véanla, está igual en Prime Video. Me mamo. Sí, 5 de 5 yo. Sí, yo también. Nada más porque hay perrito. 5 de 5 Solo ayer. porque hay perrito. Sí, ayer la puse de nuevo. ¿Ya la había ¿No visto? hubiera perrito? No, la dejo en 3, en 5. general sí está bueno. La perrita O sea, de entre 5. 4.5 más el perrito, que es el punto 5 Sí, ya. 5 sí. de 5. Sí, a huevo. Véanla, chavos. Y pues vámonos con Axel. Está en Netflix, 1 hora 57 minutos. Es de este año. Esa de Axel es de policías, tal cual, comedia.
Échatela, mi Clau. Comedia muy boba. No, Sí. dale, yo paso con él. ¿No? Pues No, es no, el clásico está- policía que tiene un caso pendiente. Ya lo tienen súper como ubicado al poli de ya hazte para allá, güey, ya no queremos saber nada de ti porque siempre es lo mismo contigo. Entonces él pues ya usa a otro policía ahí como para el caso, porque pues él ya lo tiene casi fuera. Ya sus jefes están de, güey, ya nos queremos jubilar porque no manches, tú cada que sales a hacer un caso o algo, nos metes en una bronca, pinche desmadras más la ciudad de lo que vas a hacer. Todo es super comedia, todo es risas y es meramente palomera. No tiene gran historia, esa es no, la realidad, no o sea, tiene gran- no tiene gran de que tramas y que digas, uy, en este momento se pone buenísima. Nah, o sea, no hay mucho contexto. No. Es un policía que desmadra la ciudad en sus casos y ya. Y obviamente el contexto de la película es película de humor, aunque para mí personalmente es humor súper negro. Y, Literal. ajá, ajá. En general las películas de ese actor son bastante bobas, ¿no? Sí, son así, O son sea, de ese es estilo. como el típico estilo de ese actor en las películas. Entonces, Sí. pues si ubicas al actor, sabes de qué tipo de película es. Está bobísima. 4 de 5 palabras que dicen son groserías. Entonces, si no les encanta eso, pues no la van a aguantar. Sí, no, yo no pude. No Sí, es muy, muy, muy boba. Muy palomera, muy dominical, muy... Yo la dejaría en un 3-5. Muy para que haga ruido mientras tú haces otra cosa. O Sí. sea. 3-5 yo la dejo. Yo la voy a dejar en un 3. Ustedes sí, si la ven o no la ven, chavos, anda ahí en Netflix. Aparte está súper anunciada, ¿eh? Sí. O sea, ahorita que venía para acá, ahí... En los espectaculares, en las paradas de los sí. camiones. Ajá, o sea, está Sí, le súper hicieron mega mucha ultra publicidad. anunciada para la popo que es. Pues sí, no es... Te lo digo, igual a la banda que pues le encanta eso de Bueno, los policías. sí. No, pero estoy segura que hay 1000 películas mejores de policías que esa. O sea, hay 1000 películas de humor mejores, hay Sí. 1000 películas de policías mejores, hay 1000 películas que puedes poner de fondo si no las quieres ver mejores. Sí. Y estoy segura que hay 1000 películas de ese actor mejores que esa. Sí. Bueno, no 1000, pero sí algunas, seguramente. sí, sí. O sea, no tiene gran contexto, de Nada, verdad. agarraron las que ya había, una licuadora, Ajá. sacudieron y dijeron, ahí está, se armó una. Sí, Sí, para que ganes dinero. exactamente. En fin. A ustedes deciden, chavos, si la quieren ver. Y nos cuentan qué onda. Sí. Sin rollo. Y pues vámonos con Simone Biles. Es una serie, miniserie, 2 episodios, uno de 55 minutos, la otra de 49 minutos. Y justamente nos habla de esta deportista y la historia y todo lo que hay también detrás de, ¿no? Sí, ¿Cómo es de la gimnasia olímpica? Bueno, sí, olímpica sale de las Olimpiadas y en más concursos sabidos y por haber nacionales como internacionales. Vas, mi Clau. Sí, pues eso, es buenísimo, una gimnasta que, pues como muchas que entrenan profesionalmente un deporte y quiere llegar a los Juegos Olímpicos, llega a los Juegos Olímpicos y hay ciertas complicaciones, aparte a ella le tocaron los Juegos Olímpicos en pandemia, entonces decide, o sea, fue súper conocida y como que mucha gente en Estados Unidos decía que era la mejor y que tenía 1000 posibilidades de ganar y había como mucha presión sobre ella y pues de momento cuando está ahí decide retirarse, ¿no? Entonces empiezan a hablar justo como el trasfondo que hay detrás de alguien que se prepara para estar en unas Olimpiadas, detrás de un deportista de alto rendimiento, cómo la mente juega un papel súper importante. Uh-huh. O sea, ya está incluso catalogados ciertos como sabotajes que tienen los deportistas olímpicos sobre todo,
Y ya tienen un nombre, así como las enfermedades tienen un nombre, ahí también como que cuando te pasan cierto tipo de situaciones que te impiden hacer o ejecutar bien tu, Sí, tu deporte. autosabotean. Sí, ellos mismos te autosaboteas. Ajá, o sea, ya hay un nombre, o sea, y ahí hablaba como un poco de las gimnastas que cuando pierden como noción de su cuerpo al momento que están en el aire y eso les perjudica como en sus caídas y todo eso, ya tiene un nombre, y así, o sea, como que hablan mucho como respecto a este tema de, yo creo que principalmente es eso, ¿no? Como el tema de las lesiones y el tema como del autosabotaje. Digo, porque ese enfoque le quisieron dar porque tenía para más, o sea, sí, claro. la parte en donde dicen del médico Que abusó de las de muchísimas deportistas, morrillas sí. de gimnasia, eso da para un solo, se me fue el nombre, un solo, Capítulo. Tema, sí, o serie. solo tema, así, de eso, de una serie o qué sé yo, para el chingo, como justo como la que vimos de la clavadista, donde está esta Claudia, Carla Sousa. Ujú. Justo, ¿no? O sea, da para toda una serie, todo un... No sé, mucho tema de qué hablar y lo tocan superficial, o sea, es Sí. nada, son minutos lo que tocan del tema, es de no mames, o sea, eso creo que es más importante que todo lo demás que estaban diciendo, ¿no? Pero un documental, daba para todo un documental. Sí. Pero una serie documental fuerte, igual, pues Simón es de las morras que tienen sus propios movimientos ya, o sea, hay movimientos que son nombrados de ella porque ella los ejecutó, ¿no? Son cosas que nadie ha hecho más que ella, ¿no? O sea, y siempre lo dice ahí, yo no tengo competencia, soy yo contra mí misma. Y no lo dicen mal rollo de compito contra mí mismo por alegas, ¿no? Sino porque es real, o sea, no tiene competencia esa mujer, es ella contra ella misma, literal, está bien cabrón todo lo que ha hecho, ¿no? Sí, o sea, pues justo por eso el documental tiene su nombre, porque fue una deportista sumamente conocida, principalmente en Estados Unidos, o sea, ha sido yo creo de las gimnastas olímpicas más conocidas allá y por eso... Al final regresa, ¿no? Según está para regresar para estos. Sí, o sea, supuestamente está para regresar, supongo que por eso como que no ¿Está tiene el pre? más, como más historia. Como que vienen otros 2 episodios de ya cuando pase esto. Probablemente Porque viene ahí sí. 2024, ¿no? Sí. O sea, pero ya fueron. No, apenas ¿Apenas van a ser? Ujú. En París, creo, o en algún lugar por ahí. Hay que ir. Pues, A ver si producción hay se que pone hacer la las producción. pilas y nos manda a grabar aunque sea mío, o sea, no pasa nada. Sí, sería un evento, sí, pues más para ti que para mí. Pero, pues quién quite, ¿no? Sí, puede ser. Igual y pega que mande allá y regresen hablando francés. Pues estaría No, bien, ¿eh? de Ya por- habíamos hablado de los nombres franceses Sí, por y todo eso. supuesto. De parler entonces le français. ya por ahí ya podríamos. Antoine. Padrísimo. Sí, estaría muy bueno. Pues ojalá la producción se ponga las pilas y pues nos mande a los Olímpicos 2024 En quién sabe dónde. en quién sabe dónde para Por estar ahí en allá entrevista. Tú ya en las Europas. el inglés ya recio, ¿no? Para poder entrevistar a Simón Baez claro. a primera fila. Sí, obvio. Qué bueno, sí. porque yo cero inglés. Entonces, Pero por eso decía yo que era un ocupamos evento. quien sea el camarógrafo. Yo puedo ser el y lleve camarógrafo. micrófono. Excelente, yo puedo jalar los cables. Luces y todo. Todo, Claro de luz. todo, por supuesto. La vamos a Todo ir para correteando, tener. así. Carajo, la alcanzamos. Ya me estoy yendo aquí al zoológico de los coyotes a A correr. practicar. y Pero andar tienes con que todo. correr con tu cámara, tripié, sí. aro de luz, micrófono y cámara. Y cámara, todo, sí, todo. Así Y tienes que todo hacerlo con todo. una imagen súper estable y a buen ritmo. Sí. Hombre, véanla, está chingosísimo esa miniserie, la neta es que sí, véanla. 5 de 5 sin duda alguna. Me hubiera gustado un poco más, pero no le voy a dejar el 4-5, no puedo dejar el 4-5. Este está muy chingón, está muy bien llevado. Aunque sí, creía yo que hay temas donde tenían que haber dado más de qué hablar por la importancia del tema. Pero no le puedo dejar el 4-5, así es de que lo dejo el 5 de 5. Yo también le voy a dar el 5 de 5, pero más porque creo que
van a venir continuará. otros episodios. Sí, por eso, solo por eso. Si supiera que solo son estos 2 episodios, probablemente sí le daría el 4 de 5, porque como dices, creo que tiene mucho para dar. Sí, fácil. Y se quedó corta, buena, pero corta. Entonces, como tengo la expectativa de que puede haber más episodios o capítulos por ahí, por eso le voy a dar el 5 de 5. Ok. Excelente, pues hemos terminado tus redes sociales, muy buena, Klaus. Instagram, ClauUNF, TikTok, ClauNF3 y Facebook, ClauUNF. Excelente. Ya saben, me encuentran en todos lados como Bazar Santo Domingo, en todos lados, pero en todos. Entren a todos lados a buscar como Bazar Santo Domingo. Únanse al grupo, también ya va creciendo, ya llevamos como 5,000. Ahí va, para unos cuantos días, va muy bien. Así es de que únanse, el otro no lo tiraron, así que vean ese, únanse. Y pues ya saben, este podcast lo encuentran en Amazon Music, en Apple Music, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, en iHeartRadio. Todos lados, búsquenos ahí. Ya andamos en todos lados. Y a mí en lo personal me encuentran como Arte Profeta Galáctico. Estrenamos sencillo ya este viernes que viene. Viernes 26 de julio. Tenemos estrenado sencillo sin poder gritar. Pues es todo, chavos. Hasta aquí el episodio 33 de la temporada 2 de La Verdad de Dios. El único podcast que dice la verdad de Dios sin hablar de religión. Cuídense, chavos. Chao. Bye. Espera el podcast de La Verdad de Dios cada semana. ¿Quieres que hablemos de algún tema? Escríbenos a Instagram, Facebook o Twitter. En cualquiera de esas plataformas nos encuentras como Bazar Santo Domingo. Esto es La Verdad de Dios.